Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Allbite y en este episodio vamos a ver la última pestaña, la cual es la de Global. Esto está bastante sencillo. Vamos a comenzar. Voy a tener esta nota que me va a servir de prueba. Y tenemos estos, el Caos 1 y el Caos 2. Estas son fuentes de modulación, pero no son fuentes de modulación comunes, sino que nos van a estar generando una señal completamente al azar, es aleatoria. Vamos a ver, por ejemplo, tengo el Caos 1 y voy a seleccionar aquí el pitch y voy a ponerle que la fuente de modulación sea el Caos 1. Ahí está. Yo dejo la nota oprimida y vamos a poder ver cómo varía a lo largo del tiempo al azar. No, aquí está más menos, de repente se puede llegar a ir hasta arriba. Y con esto puedo yo cambiar la rapidez en la cual está cambiando esa fuente de modulación. Sería algo parecido a la velocidad del LFO. Ahí está variando al azar. Podemos también sincronizarlo al tempo. No, aquí pueden ver que los cambios, ahora cuando los muevo, son de acuerdo al tempo. Y antes eran en milisegundos. Luego también tenemos monofónico. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos fuentes de modulación, dos notas, oprimo la primera y cuando yo oprimo una segunda nota está disparando otro oscilador de caos para esa nueva nota que yo oprimí. Entonces, si yo le enciendo mono, para la nueva nota que yo oprima va a estar siguiendo la misma modulación. Ahí estoy oprimiendo do en 3 octavas diferentes. Si estuviera apagado esto, sería un caos. Ok, y luego también tenemos este que dice Sample and Hold. Eso es lo que significa ese ampersand H. Y esto, a diferencia del LFO, donde pueden ver que la transición es de una frecuencia a otra, o como que es continua esa transición, si lo de Sample and Hold van a estar brincando en escalones. Están los escalones. No está conectando los puntos de una manera suave, sino que está brincando al azar. Para algunas fuentes de modulación, algunos destinos más bien, esto puede que funcione mejor que dejarlo únicamente como LFO. Y también el Caos 2 hace exactamente lo mismo. Algo interesante es que esto también se puede modular. Por lo tanto, yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero que la velocidad del Caos 1 lo estés modulando con el Caos 2, ¿no? Para que quede así una modulación cruzada. Por ejemplo, así hazlo en Sample and Hold. Tú quédate por acá abajo. Y esto, si se dan cuenta, no aparece la ruedita, ¿no? Lo común. Así que tendríamos que irnos a la Matrix. Ya podemos ahora sí seleccionar. No como queremos que esté variando cada una de estas cosas. Y esto me suena como que es mucho más aleatorio que si lo hubiera dejado únicamente con un solo caos. Pero bueno, es algo adicional que yo creo que puede funcionar bastante bien. Vamos a ir con lo siguiente. Lo siguiente es el unisono. Aquí voy a poner un unisono de 3 voces. Y con esto controlamos la desafinación. Ok, ahí lo pueden ver. Ahora, si yo le cambio aquí en global, pueden ver que están 2 veces lo mismo. Este es el unisono para el oscilador A y este es el unisono del oscilador B. Y dice rango, es decir, cuando yo le dé a detune, ¿cuántos van a ser los semitonos que se van a mover las copias? Yo le puedo poner, por ejemplo, hasta 48, lo cual significaría que tengo aquí mi desafinación y las copias se pueden ir muy muy lejos de mi nota original. Por ejemplo, ahí ya lo podemos ver, que está mucho más separado. Eso es lo que significa esto que dice rango. El width lo que nos va a controlar es la amplitud estéreo de nuestro sonido. Si lo ponemos en 0, sí, es unisono, pero lo estamos escuchando todo al centro. Ahí está. Luego tenemos Warp. Este se me hace muy interesante. Significa que si yo tengo un Warp activo,
por ejemplo, no sé, el bend, ahí está, significa que para cada una de las copias este valor puede ser diferente. Si lo dejara tal y como está, por ejemplo, yo puedo ponerlo así. Significaría que cada una de esas voces tendría esta forma, solamente le cambiaría ligeramente la frecuencia. Pero si estoy otra vez en el global y le pongo, por ejemplo, aquí el warp al 100%, significaría que a lo mejor la voz 1 tiene esta forma, la voz 2 esta, la voz 3 esta, ¿no? Y hay más cambios, lo cual puede hacer que suene todavía mucho más interesante. Ya lo pueden ver, lo tengo hacia arriba y hacia abajo. Ahí prácticamente ya estoy haciendo acordes con una sola nota. Luego tenemos este que dice el stack. El stack lo que va a hacer es cambiarme un poquito de cómo está multiplicando algunas de las notas, porque normalmente lo que hace es de repente poner una voz adicional, una octava arriba o una octava abajo. Y nosotros podemos cambiarlo para decirle, ¿sabes qué? Quiero que esté una octava arriba, dos arriba, o una abajo, dos abajo. Y también podemos hacer que multiplique todavía, aparte de la octava, que todavía le sume 7 semitonos o le reste 7 semitonos, lo cual me haría quintas. Y también lo podemos poner hacia abajo. Más grave, más arriba. Y ahí están las quintas. Eso es lo que hace el stack. Y tenemos aquí por último el modo del unisono. Es decir, cómo va a calcular la diferenciación de... Por ejemplo aquí. Voy a dejarlo otra vez esto hasta abajo. Está haciendo una manera, digamos, es el algoritmo cómo calcula dónde va a estar colocando las voces, independientemente del rango. Si yo lo dejo en lineal, este movimiento puede que sea distinto. Y ahora yo le cambio a otro. Por ejemplo, ahora lo dejo random. Ya se pueden ver ahí, ¿no? Cómo se está moviendo al azar la colocación de la frecuencia de esas vocales. Voy a ponerlo en otro, por ejemplo, ahora exponencial. Al principio como que se mueve poquito y de repente se separa muy rápido, ¿no? Entonces cambia cómo va distribuyendo las copias cuando yo muevo la perilla de ditune. Es lo que hace el modo. Y bueno, estos que están aquí es por si quiero modificar al mismo tiempo los de los dos osciladores. Arriba y abajo. Y ahí está, es como que van anclados. En la parte del medio básicamente son solamente algunos ajustes como de preferencias personales. Así que pues bueno, no vale como que mucho la pena perder tiempo aquí. Simplemente hay que dejarlo como está. Porque por ejemplo este es solamente que si quiero que empiece o no en la vista 2D o 3D al momento de abrir Serum. Si quiero que me muestre o no el piano de la parte de aquí abajo. Si quiero que me muestre o no los tips. Obviamente nos funcionan mucho los tips. Y cosas nada más de personalización. Esto en sí no cambia en nada el sonido. Así que pues como les digo no vale la pena perder mucho tiempo acá. Pero lo que sí también nos puede afectar es esto de aquí que dice los settings de los osciladores. Los osciladores podemos tener algunas diferencias. Ok, ahí lo escuchamos y una de ellas es esta interesante. Es que si yo lo apago, yo oprimo una nota, la que sea, y siempre me va a estar reproduciendo la misma frecuencia. Ok, no importa lo que yo oprima, siempre va a sonar igual. Esto funciona sobre todo cuando están sintetizando algo que es un one shot. Por ejemplo, un kick, un clap, un snare, un hi-hat. Para que cuando cambien de nota no esté como que recalculando la tonalidad y ahora suene feo. Lo pueden hacer tanto para el oscilador A como el oscilador B. Luego tenemos aquí la calidad de mis osciladores. Y es que de forma predeterminada está en 2X. Serum es un poco famoso porque aparte de que nos da sonidos muy buenos, es algo excesivo luego en el consumo de CPU. Y esta es una de las razones. Nos da limpieza a costa de más consumo de CPU. Si su computadora es muy decente, no tiene muchos recursos, pueden ponerlo aquí en 1. Pero ojo, porque eso me mete más aliasing. Pueden compararlo aquí.
Fíjense el ruido que hay aquí entre los parciales a comparación de cuando lo tenía por 2. O sea que voy a escuchar un sonido aparentemente más brillante, pero ese brillo es de la suciedad que me está generando. Y luego lo tengo por 4. Esto ya es si tienen una computadora de la NASA y quieren que esté todo esto lo más limpio posible. A lo mejor podrían dejarlo en 2 cuando estén sintetizando y al momento de exportar cambiarlo por 4. Luego tenemos aquí este que dice Noise Fine y esto tiene que ver con el que está aquí. No sé si a lo mejor por espacio no lo pusieron acá, pero ustedes pueden cargar, recuerden, lo que ustedes quieran aquí. Y si es algo que tiene tonalidad, por ejemplo ahí, pueden ir a global y desplazarlo un semitono hacia abajo o un semitono hacia arriba, porque el afinador que está aquí brinca en semitonos completos. No me está dando esa opción de menos un semitono más un semitono. Así que pues bueno, tienen ahí una opción adicional. Y esto funciona mucho cuando cargan samples. Samples que son tonales. Así tienen todavía más control. Y por último, esta opción también muy interesante, que es la afinación estándar. Todos los sintetizadores, todos los instrumentos en la actualidad utilizan la nota de la. Voy a bajarme aquí a la octava que debe de ser. Ahí está. La nota de la en C4 corresponde a 440 Hz. Y a partir de esa nota se calculan las frecuencias de las demás, ¿no? Por ejemplo, las siguientes octavas se multiplica por 2 la frecuencia, se divide entre 2 la frecuencia. Cuando vas a hacer una quinta son 2/3, etc. Entonces todo depende de esta nota. Voy a hacer un acorde aquí, por ejemplo, para que lo noten. Voy a hacer la menor. Pero si yo cambio, puedo bajarle 10 Hz o le puedo subir 10 Hz, cambia la afinación de todo el instrumento. Entonces este es acorde de la menor, pero con microtonalidad. Eso es lo que se conoce. Pueden ustedes hacer microtonalidad. Y es distinto a cuando lo están moviendo de aquí del fine, porque el fine estamos hablando de semitonos, distancias que hay entre las notas y su relación frecuencial. No nos importa tanto en sí la frecuencia, y esto sí me está alterando la raíz de todos estos cálculos. Y bueno, podemos bloquearlo, para eso son los candados. Los candados es que no importa si tú cambias de preset, estos valores se van a mantener igual. Y pueden seleccionar, aquí dice Tuning File, le dan clic y pueden seleccionar un archivo del tipo .tune si es que quieren ustedes poner una afinación distinta, que a lo mejor no todo lo calcule a partir de la frecuencia de la, sino que a lo mejor sea otro tipo de frecuencias, con lo cual pueden hacer cosas muy interesantes como música microtonal, lo cual es todo un universo y eso a lo mejor sería como para otra serie de videos. Por último, aquí está la versión de Serum y cuándo fue la última vez que se actualizó. Ya podríamos ponernos a crear algunos sonidos, que vamos a ver la parte práctica, pero todavía vamos a ver algunas cosas muy interesantes como todo este menú y algunas otras fuentes de modelación que no hemos visto de todo lo que hay por aquí. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.